Mi madre me dejó una cabaña rota en Hawái, mi hermana recibió una mansión de $1,20 millones en Miami. Mi prometido me llamó un patético fracasado y me dejó por ella. Desesperada, fui a la cabaña. Entonces encontré algo valorado en $300 millones. Mi nombre es Sofía Vargas. Tengo 31 años. Y hasta la semana en que el abogado de mi familia leyó el testamento de mi madre, sinceramente creí que el desamor venía en etapas. Primero el shock, luego el dolor, luego el silencio. Me equivoqué. A veces, todo golpea a la vez. Mi madre me dejó una cabaña en ruinas en la isla grande de Hawái. El tipo de lugar que la mayoría de la gente demolería sin pensarlo dos veces. La otra herencia fue a otra parte, a una vida de suelos de mármol pulido, vistas al océano en Miami, y todo lo que parecía éxito desde fuera. Esa noche, el hombre con el que se suponía que me casaba dejó mi anillo sobre la mesa, me miró directamente a la cara y me llamó una patética fracasada. Luego salió y eligió el bando de la familia que ya había dejado dolorosamente claro mi rango. Desearía poder decirles que lloré, rogué o hice algún discurso dramático sobre lealtad. No lo hice. Reservé un vuelo de ida a Hawái, conduje por carreteras volcánicas negras bajo un cielo que se sentía demasiado silencioso, y me paré frente a esa cabaña destrozada con una maleta, en una rabia tan profunda que casi se sentía limpia. Las ventanas estaban rotas, el porche se hundía, y todo el lugar olía a sal, polvo y secretos viejos. Pensé que mi madre me había dejado allí para ser olvidada. Pensé que esa cabaña era la prueba de que, al final, incluso ella me había elegido a alguien más. Pero la primera noche que entré, encontré algo escondido bajo años de podredumbre y abandono. Y en ese momento, me di cuenta de que la peor parte de mi historia no fue la traición. Fue lo que pasó después de descubrir exactamente por qué me habían dejado esa cabaña. Para cuando cumplí 13 años, entendí algo que desearía haber aprendido mucho más tarde en la vida. En algunas familias, el hijo que pide menos lentamente se convierte en aquel con quien todos se sienten más seguros decepcionando. Mis padres nunca dijeron que querían más a Elena que a mí. No tuvieron que hacerlo. El amor se muestra en patrones y nuestra casa estaba construida sobre ellos. Si Elena olvidaba una fecha límite importante en la escuela, mi madre llamaba a los profesores y lo arreglaba. Si yo olvidaba algo, recibía un discurso sobre responsabilidad. Si Elena quería un vestido nuevo para un evento, mi padre encontraba una razón para aprobarlo. Si yo necesitaba dinero para una excursión, me preguntaban si realmente era necesario. Lo extraño es que defendí a mis padres durante años. Me decía a mí misma que solo intentaban mantener la paz. Me decía que las hijas mayores recibían más atención porque eran más ruidosas y difíciles de manejar. Me decía que no importaba porque era lo suficientemente fuerte como para manejar la decepción. Pero la fuerza se vuelve cara cuando todos a tu alrededor siguen gastándola. Cuando el dinero de la familia mejoró después de que mi abuela Elena Ríos falleciera y dejara un fideicomiso complicado conectado a tierras en la Isla Grande, la brecha entre Elena y yo se amplió de maneras que se volvieron imposibles de ignorar. Mis padres renovaron la casa. Elena mejoró su vida. Yo mejoré mi capacidad de mantenerme en silencio. Ella consiguió el coche con el paquete de equipamiento superior porque necesitaba causar una buena impresión. Yo recibí el sedán usado más tarde porque seguía siendo fiable y yo era práctica. Ella construyó un público en línea antes de que la mayoría de la gente de su edad entendiera lo que eso podría llegar a ser. Yo construí un currículum. Ella aprendió sobre iluminación, ángulos, subtítulos y cómo hacer que cada brunch pareciera un evento privado. Yo aprendí a gestionar el tiempo, a estirar un presupuesto y a sentarme con familias que pasaban por cosas que ninguna cantidad de dinero podía arreglar. Cuando me fui a la universidad, presté atención a cada fecha límite de beca como si mi vida dependiera de ello, porque en cierto modo así era. Trabajé a tiempo parcial, luego a tiempo completo en verano, luego a tiempo parcial de nuevo mientras terminaba mi título. Elena flotaba entre colaboraciones de marca, apartamentos elegantes y dramas que siempre terminaban con alguien más limpiando el verdadero desorden. Mis padres la llamaban emocionante. A mí me llamaban estable. Lo emocionante es celebrado. Lo estable es utilizado. Incluso entonces, quería que fuéramos una familia de verdad. Volaba a casa para las vacaciones.
Compraba regalos considerados. Recordaba los aniversarios. Me sentaba en cenas donde Elena dominaba cada conversación con recuentos de seguidores, inauguraciones de restaurantes y personas que mis padres de repente se habían desesperado por impresionar. Luego me preguntaban cómo iba el trabajo, y antes de que pudiera responder adecuadamente, el tema volvía a su último viaje o a su nuevo negocio. Lo peor era que mis padres no eran lo suficientemente crueles como para hacerlo obvio. Eran sutiles. Eran pulidos. Eran el tipo de personas que podían herirte mientras sonaban solidarias. Eres simplemente diferente, solía decir mi madre con esa voz suave. No necesitas el mismo tipo de atención. Quizás ella lo creía. Quizás eso la ayudaba a dormir. Construí mi vida en San Diego porque fue uno de los primeros lugares donde me sentí vista por quien era realmente. Trabajaba como coordinadora de programas para una organización sin fines de lucro centrada en el acceso a la educación. Mis días estaban llenos de fechas límite de subvenciones, colaboraciones escolares, reuniones con padres, vales de comida de emergencia, horarios de tutoría y pequeñas victorias que nadie publicaba en línea porque eran demasiado reales para ser bonitas. Me encantaba. Me encantaba ser útil de una manera que realmente importara. Me encantaba ayudar a niños a los que se les decía que no esperaran mucho del mundo a aprender que el esfuerzo aún podía abrir una puerta. Me encantaba demostrar que el cuidado y la competencia todavía tenían valor, incluso cuando las personas con vidas más ruidosas recibían más atención. Entonces, David entró en ese mundo y me hizo creer que finalmente había encontrado a alguien que lo respetaba. Al principio, lo hizo. Al principio, me miraba como si el propósito fuera hermoso. Hacía preguntas sobre mi trabajo y realmente escuchaba las respuestas. Recordaba detalles. Me enviaba café a mi oficina cuando tenía días largos. Se ofreció a ayudar con la estrategia de recaudación de fondos y nunca me hizo sentir pequeña por no querer el tipo de vida que la gente muestra en línea. Cuando me propuso matrimonio después de 3 años juntos, dije que sí porque pensé que le decía que sí a un hombre que entendía la diferencia entre éxito y valor. Aún no sabía que algunos hombres admiran a una mujer por estar con los pies en la tierra solo hasta que encuentran a otra mujer que puede hacerlos sentir más altos. El primer año que estuve con David se sintió tranquilo de la manera en que la felicidad real a menudo lo hace. No era llamativo. No era ruidoso. Era café de sábado por la mañana, listas de compras en el mostrador, listas de reproducción compartidas en el coche, y el tipo de conversaciones que te hacen creer que estás construyendo algo sólido en lugar de solo performándolo. Trabajaba en estrategia de producto para una empresa de agrotecnología que amaba palabras como disrupción e innovación. Pero cuando estábamos solo los dos, parecía cansado de la actuación. Decía que yo era la primera persona que lo hacía sentir como si no tuviera que impresionar a nadie. Debería haber prestado más atención al hecho de que lo decía tan a menudo. Las personas obsesionadas con ser vistas eventualmente se enojan con la persona que las conoció antes de que terminaran de inventarse a sí mismas. Al principio, a mi familia le gustaba porque era pulido, educado y ambicioso de una manera respetable. A mi madre le gustaba que supiera hablar con donantes y ejecutivos sin sonar torpe. A mi padre le gustaba que pudiera mantener una conversación sobre infraestructura y sostenibilidad. A Elena le gustaba que se viera bien en las fotos en aquel entonces. Me reía de eso. Incluso los confiaba entre ellos. Esa confianza se siente vergonzosa de pensar ahora. David y yo nos comprometimos en silencio. Sin sorpresa elaborada, sin violinista en la azotea, sin cámara escondida en un arreglo floral. Solo una cena, un largo paseo y una pregunta simple que se sintió sincera. Amo eso. Pensé que significaba que estábamos eligiendo la sustancia sobre el espectáculo. Por un tiempo, eso todavía pareció cierto. Luego, su carrera comenzó a acelerarse, y con ella llegó una versión de David que nunca había conocido completamente. Comenzó a viajar más. Pasó más tiempo con inversores, fundadores y personas que hablaban como si todo en la vida fuera un plan de negocios. Comenzó a medir el tiempo en oportunidades en lugar de días. Comenzó a hablar de escala, acceso, círculos de élite y en qué tipo de habitación deberíamos intentar entrar. Noté el cambio lentamente, como se nota una grieta en una pared después de pretender durante semanas que es solo una sombra.
Se volvió más inquieto con mis rutinas, menos paciente con las partes de mí que antes parecían calmarlo. Solía decir que amaba que yo tuviera los pies en la tierra. Luego comenzó a llamarme cautelosa. Solía decir que mi trabajo importaba. Luego comenzó a preguntarme si alguna vez había considerado hacer algo más grande. Más grande significaba más rico. Raramente lo decía claramente al principio, pero estaba allí. Entonces, Elena se mudó a Miami a tiempo completo y su marca despegó de una manera que hizo que mis padres actuaran como si hubieran criado a una celebridad en lugar de a una mujer que alquilaba la mitad de su imagen y todo su encanto. De repente, cada conversación familiar incluía su número de seguidores, sus colaboraciones, el restaurante en el que la habían visto, las personas que la habían compartido. David prestó atención de una manera que no me gustó, luego de una manera que no pude ignorar. Comenzó a hacer más preguntas sobre ella. Comenzó a elogiar lo estratégica que era. Dijo que ella entendía la visibilidad de maneras que la mayoría de la gente no lo hacía. Dijo que el mundo recompensa a las personas que saben cómo posicionarse. Recuerdo una cena en Los Ángeles cuando estábamos todos juntos y Elena llegó tarde con un atuendo blanco que parecía demasiado caro como para sentarse cómodamente. Entró hablando, riendo, haciendo que la habitación girara a su alrededor. David la miró como los hombres miran una versión de la vida que creen que deberían desear. Esa fue la primera noche que sentí algo frío moverse por mí. No era celos. Era reconocimiento. Después de eso, la comparación comenzó. No todo a la vez. David era demasiado inteligente para eso. Los superpuso gradualmente, casi suavemente, como si quisiera que lo ayudara a faltarme al respeto. Solía decir, Elena entiende cómo funciona la gente. Solía decir, Elena sabe cómo manejar una habitación. Solía decir, Elena piensa más a lo grande que la mayoría de la gente. Una vez, después de que rechacé una oportunidad de trabajo que habría duplicado mi salario pero me habría alejado de los estudiantes y familias a los que me había comprometido, David me miró a través de la cocina y me preguntó si alguna vez iba a dejar de elegir lo significativo sobre lo exitoso. Le pregunté qué creía que significaba el éxito. No respondió de inmediato. Eso debería haberme dicho todo. Para el segundo año de nuestro compromiso, se había impacientado con la vida que solíamos llamar nuestra. Quería un mejor código postal, un círculo social más fuerte, un ascenso más rápido. Quería la versión de ambición que viene con testigos. Elena alimentaba esa parte de él cada vez que podía. Cumplimentaba sus instintos. Se reía de sus chistes más de lo necesario. Le decía que estaba desperdiciado en pensamientos pequeños. Lo dijo delante de mí una vez y sonrió como si todos estuviéramos en el mismo juego inofensivo. No lo estábamos. Intenté mantenernos unidos porque eso es lo que las mujeres como yo están entrenadas para hacer. Planeé cenas. Sugerí escapadas de fin de semana. Comencé a culpar al estrés, al trabajo, a los viajes, a cualquier cosa menos a lo que estaba justo delante de mí. Quería creer que los hombres no suelen derivar hacia tu hermana mientras duermen en tu cama y te preguntan qué quieres para cenar. Entonces, mis padres desaparecieron después de dejar Hawái y lo que quedaba entre la verdad y la actuación en mi vida se derrumbó de la noche a la mañana. La llamada llegó un martes gris que ya se sentía mal antes de saber por qué. Estaba en mi escritorio en San Diego revisando una propuesta de financiación para un programa de alfabetización cuando mi teléfono se iluminó con un número de Los Ángeles que no reconocí. La mujer al otro lado se presentó con el tono cuidadoso que la gente usa cuando intenta no detonar la vida de un extraño demasiado rápido. Me dijo que había habido mal tiempo sobre el Pacífico. Me dijo que el pequeño vuelo charter de mis padres que salía de Hawái había tenido problemas. Me dijo que había habido una pérdida de contacto de emergencia, una recuperación incompleta de información y un esfuerzo de búsqueda complicado por el terreno y los daños de la tormenta. Las palabras me llegaron a pedazos. Para cuando las entendí, ya me había levantado tan rápido que mi silla golpeó la pared detrás de mí. No recuerdo haber empacado una maleta. No recuerdo haber conducido a Los Ángeles. Recuerdo el desdibujo de la autopista. Recuerdo haberme detenido una vez porque mis manos temblaban demasiado para confiar en las líneas del carril. Recuerdo haber llamado a Elena y haber oído música de fondo antes de que finalmente respondiera.
Sonó sorprendida durante unos 10 segundos, luego se concentró. Esa es la única palabra que tengo para eso. Concentrada. No desconsolada, no desorientada. Concentrada. Para cuando llegué a Los Ángeles, las amigas de mi madre ya estaban llamando. Los colegas de mi padre ya estaban enviando mensajes de texto. Y Elena ya estaba hablando de gestionar la narrativa porque la gente en línea había empezado a preguntar por qué había cancelado una cena de marca en Miami a última hora. Las siguientes 2 semanas se sintieron como vivir dentro de papeles y duelo al mismo tiempo. Hubo reuniones con abogados, actualizaciones con lenguaje vago, formularios que ninguna hija debería tener que firmar, mientras todavía esperaba que alguien pudiera entrar por la puerta y hacer que todo eso fuera innecesario. Me encargué de la mayor parte porque siempre me encargaba de la mayor parte. Elena entraba y salía entre apariciones, llamadas y lo que ella llamaba compromisos. David vino conmigo al principio a citas y reuniones de planificación de memoriales. Me tomó la mano. Le dijo a la gente que yo era más fuerte de lo que nadie sabía. Luego, poco a poco, se fue alejando. Dejó de quedarse a dormir. Comenzó a tomar llamadas en otras habitaciones. Miraba su teléfono con demasiada frecuencia. El duelo agudiza algunas verdades y adormece otras. Sentí que se alejaba de mí antes de entender completamente hasta dónde. El memorial fue pequeño porque todavía había incertidumbre y porque no podía soportar la idea de convertir el dolor en un evento público. Elena no estuvo de acuerdo. Quería algo más grande, más limpio, más visible. No dejaba de decir que la gente necesitaba cierre. Lo que quería decir era que la gente necesitaba contenido. Luego llegó la lectura del testamento. Nos sentamos en una oficina tranquila en Los Ángeles frente a Margaret Holloway, la abogada que mi familia había utilizado durante años. La habitación olía ligeramente a papel, cuero y aire acondicionado frío. La expresión de Margaret no revelaba nada. Leyó cada línea con calma profesional, y cada frase se sintió más irreal que la anterior. Elena recibió una mansión en Miami valorada en $1.20 millones junto con activos líquidos y cuentas de inversión selectas. A mí me dejaron la vieja cabaña de mi abuela en la Isla Grande, una estructura descuidada en tierras protegidas con derechos de desarrollo limitados y un historial de mantenimiento que la hacía sonar más como una carga que como una herencia. Recuerdo mirar a Margaret como si de repente pudiera reír y admitir que esto estaba incompleto. No lo hizo. Elena exhaló lentamente, luego bajó la mirada en una actuación de humildad tan pulida que casi me impresionó. Salí de esa oficina sintiendo como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y hubiera reorganizado cada recuerdo que tenía de mi madre. Esa noche, David vino a mi apartamento. No se sentó de inmediato. Se quedó de pie, lo que ahora me doy cuenta de que fue porque ya había decidido no quedarse. Me dijo que no sabía cómo construir un futuro con alguien a quien le habían entregado una cabaña en ruinas mientras el futuro real claramente se había ido a otra parte. Dijo que me había pasado toda la vida aceptando muy poco y llamándolo integridad. Dijo que me sentía demasiado cómoda siendo pasada por alto. Luego puso mi anillo de compromiso sobre la mesa y me miró con un tipo de decepción que solo los cobardes sienten cuando alguien más no se vuelve lo suficientemente útil. Me llamó una patética fracasada. Esas fueron sus exactas palabras. Todavía recuerdo lo silenciosa que estaba la habitación después de que las dijera. Se fue antes de que pudiera responder. Y para el fin de semana siguiente, estaba en Miami con Elena. Me enteré de la misma manera que todos los demás, a través de una foto sonriente que ella publicó desde un restaurante en la azotea con la leyenda sobre capítulos inesperados y eligiendo la vida que se siente destinada para ti. No lloré. Reservé un vuelo de ida a Hawái. La cabaña era peor de lo que la descripción legal sugería. El porche se hundía. Una ventana había sido tapiada desde adentro. El aire salino había corroído los accesorios metálicos. El interior olía a madera vieja, polvo, moho y años de abandono. Pasé el primer día limpiando porque si me hubiera quedado quieta, podría haberme desmoronado. En la segunda noche, mientras apartaba un baúl de almacenamiento deformado de la pared en lo que solía ser la habitación de mi abuela, noté una sección del suelo que sonaba hueca bajo mi peso. La abrí con el mango de un martillo y encontré una caja metálica sellada debajo de las tablas.
Dentro había documentos, no dinero, no joyas, documentos, asignaciones fiduciarias, solicitudes de patentes, estructuras de licencias, correspondencia con abogados, memorandos de uso de tierras, notas escritas a mano de mi abuela y mi madre. Y una valoración sumaria que me hizo sentarme tan fuerte que el polvo se levantó a mi alrededor. El marco de propiedad intelectual y control de tierras asociado a una cartera de agricultura sostenible y resiliencia hídrica tenía un valor estimado superior a $300 millones a lo largo del tiempo. Lo leí 3 veces porque mi cerebro se negaba a aceptar el número. Luego seguí leyendo y me di cuenta de algo aún mayor. Esto no era solo riqueza. Era influencia. Era legado. Era el tipo de cosa que en las manos equivocadas podría ser despojada, vendida y convertida en la explotación exacta que mi abuela había pasado años intentando prevenir. Ese fue el momento en que mi dolor cambió de forma. Todavía me sentía abandonada. Todavía me sentía traicionada. Pero ahora también entendía que mi madre no me había dejado nada. Me había dejado algo lo suficientemente poderoso como para destruir a todas las personas a mi alrededor si se enteraban de la manera equivocada. Debería decirles que cometí un error y solo uno. Mantuve los documentos en secreto, lo cual fue la decisión correcta. Pero subestimé cuán crueles se vuelven las personas cuando sienten que hay algo escondido cerca que podría valer dinero. Regresé de Hawái con la caja sellada en mi equipaje de mano y la guardé en el armario de mi apartamento detrás de viejos archivos y ropa de invierno. No llamé a un corredor. No contacté a ninguna empresa. Ni siquiera hice copias. Leí todo por la noche e intenté entender lo que mi abuela y mi madre habían construido. Las patentes estaban vinculadas a sistemas de cultivo sostenible, tecnología de retención de agua y estructuras de licencia a largo plazo diseñadas para proteger la tierra agrícola hawaiana de ser devorada por el tipo de desarrollo que convierte el patrimonio en marca. Cuanto más aprendía, más segura me volvía de que no podía dejar que Elena o David se acercaran a ello. No porque lo quisiera todo para mí, sino porque sabía exactamente lo que harían. Venderían las partes brillantes y pretenderían no notar lo que moría en el proceso. Todavía estaba decidiendo cómo proteger todo adecuadamente cuando acepté asistir a una pequeña reunión de recuerdo en Los Ángeles para mis padres. Debería haberla evitado. Lo sé ahora. Pero el duelo te hace hambriento incluso de la posibilidad de ternura. Y seguía esperando que alguna parte de mi familia aún valiera la pena. La reunión se celebró en una sala privada detrás de una cafetería que mi madre solía amar. Era sencilla. Café, té, bocadillos, fotos enmarcadas, música suave que nadie escuchaba realmente. Llevaba negro. Llegué temprano. Puse tarjetas con nombres porque nadie más lo había pensado. Ese detalle solo debería decirte que papel siempre había jugado en esa familia. La gente venía en oleadas. Amigos de los años del hospital de mi madre. Colegas de mi padre. 2 primos que realmente me abrazaron como si lo sintieran. Luego, Elena llegó tarde con un traje color crema que parecía haber sido elegido para una sesión de fotos de revista sobre duelo elegante. David estaba con ella, una mano en la parte baja de su espalda como si hubiera estado allí todo el tiempo. Por un segundo, la habitación realmente se inclinó. Besó el aire cerca de las mejillas de la gente y aceptó el pésame como si hubiera entrenado para ello. Evitó mi mirada hasta que no lo hizo. Cuando finalmente me miró, no había vergüenza en él. Esa fue la parte que más dolió. La vergüenza significaría que todavía entendía lo que había hecho. En cambio, parecía aliviado. Los discursos comenzaron. Algunas personas compartieron cálidas historias. Hablé brevemente sobre la paciencia de mi madre y la disciplina silenciosa de mi padre. Mi voz casi se quebró una vez, pero me mantuve firme. Elena habló después y de alguna manera logró que 2 padres muertos sonaran como una lección de marca sobre resiliencia. La gente asentía porque las mujeres pulidas rara vez son interrumpidas cuando mienten bellamente. Después, mientras todos se dispersaban en pequeñas conversaciones, David se acercó a mí con Elena a su lado. Ella preguntó si ya me había instalado en el vertedero hawaiano. Él dijo que probablemente debería estar agradecida de haber recibido algo, considerando cuánta fe claramente tenía mi madre en mi capacidad para manejar activos serios.
Me reí una vez porque la rabia a veces sale sonando casi tranquila. Elena sonrió y dijo, quizás la cabaña era simbólica. Quizás me quedaba bien, pequeña, rota, escondida de cualquier cosa importante. Ese debería haber sido el momento en que me fui. En cambio, cometí el error de intentar defender mi dignidad frente a personas que ya habían decidido que no tenía ninguna. Dije que no tenían idea de lo que realmente me habían dejado. David sonrió de lado. Elena se inclinó más cerca y preguntó qué se suponía que significaba eso. Dije demasiado bruscamente que la cabaña destartalada que se burlaban albergaba algo más valioso que todo el mármol y las cuentas bancarias sobre las que se felicitaban. La habitación no se quedó en silencio dramáticamente como sucede en las películas, pero algo cambió lo suficientemente rápido como para sentirlo. La expresión de David cambió primero, no confusión, cálculo. Elena me miró fijamente por medio segundo, luego se rió de una manera diseñada para sonar despectiva mientras archivaba cada palabra. Intenté retroceder. No dije nada más, pero ya estaba hecho. A la mañana siguiente, ella se había mudado. Todavía no sé si David le dio detalles de viejas conversaciones o si ella construyó todo a partir de instinto y codicia. Pero en 48 horas, la historia se había extendido por parientes, familia, amigos y luego en línea. La versión que la gente escuchó fue que había descubierto documentos de herencia ocultos y los estaba reteniendo a la familia. Elena se enmarcó como la hija que intentaba garantizar la justicia. David se enmarcó como el hombre que se había alejado después de darse cuenta de que yo era deshonesta. Fui pintada como reservada, amargada, inestable y codiciosa en cuestión de días. Entonces Internet hizo lo que mejor sabe hacer. Hizo que la versión más fea de la historia fuera entretenida. Aparecieron publicaciones especulando sobre una fortuna oculta en tierras hawaianas. Los hilos de comentarios se llenaron de extraños decidiendo qué tipo de hija oculta activos familiares después de una tragedia. Elena comenzó a publicar vídeos vagos sobre traición, verdad y lo que sucede cuando las personas silenciosas no son realmente inocentes. David apareció una vez al fondo de un clip, lo suficiente para que la gente lo identificara y comenzara a tratarlos como una pareja glamorosa que había sobrevivido a mi deshonestidad juntos. Mi teléfono se convirtió en una fuente de temor. Parientes con los que no había hablado en años me llamaron para aconsejarme que hiciera lo correcto. Viejos amigos de la familia enviaron mensajes paternalistas sobre transparencia. Una tía preguntó si realmente había pensado que podía guardar algo tan valioso para mí sin consecuencias. Entonces llegó el aviso legal. Elena me estaba demandando por ocultación de activos familiares y mal uso de propiedad fiduciaria. Había contratado a un abogado de alto nivel en Los Ángeles. David estaba preparado para proporcionar testimonio de apoyo. Me senté en el mostrador de mi cocina leyendo la presentación mientras el café frente a mí se enfriaba. Eso habría sido suficiente. Pero la codicia no se satisfizo con la corte. Una semana después, alguien irrumpió en la cabaña en Hawái. Un cuidador local me llamó después de revisar la propiedad y encontrar la puerta lateral forzada. Los cajones habían sido vaciados. Las tablas del suelo habían sido dañadas. Quien entró había estado buscando algo específico. Regresé y me paré dentro de esa cabaña sintiéndome enferma. Los viejos muebles de mi abuela habían sido apartados. Los papeles de un cofre cerrado habían sido destrozados y esparcidos. No habían encontrado los documentos porque yo ya los había llevado. Pero eso no hizo que la violación se sintiera menor. La hizo sentir personal. Alguien no solo había ido tras la propiedad. Habían ido tras el único lugar donde la historia de mi familia todavía se sentía real. Mi trabajo notó la tensión. Dejé de dormir correctamente. Me perdí detalles. Empecé a llegar temprano solo para sentarme sola en mi coche e intentar calmar mi respiración antes de las reuniones de personal. Mi directora fue amable, pero la preocupación tiene una forma de sonar como distancia cuando tu vida se está desmoronando. Me pidieron que tomara una licencia temporal mientras todo se resolvía. Esa frase me hizo reír a carcajadas después de que terminó la llamada. Nada en mi vida se estaba resolviendo. Para bufa entonces, Elena y David publicaban desde Miami como si la justicia ya estuviera de su lado. Se veían bronceados, descansados y vindicados.
Yo me veía como una mujer aprendiendo lo que realmente significa el aislamiento, no estar sola, estar rodeada de personas que quieren que una versión de ti fracase. Así que, la historia que eligieron se vuelve más fácil de creer. Cuando se fijó la fecha del juicio, pensé que finalmente había tocado fondo. No lo había hecho. El fondo todavía me esperaba en esa sala del tribunal junto con lo único que podría haber sido peor que perderlo todo. Descubrir por qué había sucedido todo. La mañana de la audiencia, Los Ángeles parecía ofensivamente normal. La gente compraba café, tocaba el claxon en los semáforos, paseaba perros, revisaba parquímetros, viviendo problemas cotidianos mientras yo entraba en un tribunal para defenderme de mi propia hermana y del hombre que una vez prometió casarse conmigo. Llevaba el traje azul marino que solía reservar para las reuniones de donantes y las presentaciones ante la junta escolar porque necesitaba recordar quién era antes de que mi vida se convirtiera en el espectáculo de otra persona. Mi abogado era competente, pero no glamoroso, lo que de repente se sintió apropiado. Elena llegó luciendo como si hubiera contratado el edificio para halagarla. David estaba a su lado con un traje impecable, líneas limpias y expresión controlada. Si no hubieras conocido la historia, habrías asumido que ellos eran los razonables. Ese es el peligro de las personas que saben cómo empaquetarse. Entran en la habitación luciendo como la conclusión. Dentro de la sala del tribunal, el aire estaba lo suficientemente frío como para mantener a todos alerta. El abogado de Elena comenzó con una declaración pulida sobre activos ocultos, obligaciones del fideicomiso familiar y mi supuesto esfuerzo por ocultar documentos que afectaban materialmente la equidad de la herencia. El lenguaje era limpio. La acusación era fea. Me retrataron como la hija pasada por alto que finalmente había decidido castigar a todos acaparando un descubrimiento valorado en cientos de millones. David fue mencionado como un testigo preparado para hablar sobre mi secretismo e inestabilidad en las semanas posteriores a la lectura del testamento. Me senté allí y escuché mi vida traducida al tipo de historia que la gente codiciosa necesita para sentirse inocente. Cuando mi abogado se levantó, argumentó lo que pudo. Que la estructura de la herencia era más compleja de lo que Elena afirmaba, que no había pruebas de que hubiera vendido, transferido o explotado nada. Que la especulación y la sospecha no eran pruebas. Fue un trabajo decente, pero incluso yo podía sentir el desequilibrio. Elena tenía confianza, actuación y una narrativa que la gente quería creer porque hacía que el dinero pareciera destino. Yo tenía moderación, cautela y la cara agotada de alguien que había pasado meses siendo atacada por no comportarse de manera lo suficientemente dramática. Entonces llamaron a David. Verlo subir al estrado se sintió más extraño que cualquier parte de la audiencia anterior. Parecía tranquilo. Parecía casi pensativo. Habló sobre mi estado emocional después del testamento, sobre mi aislamiento, sobre comentarios que había hecho con respecto a lo que estaba oculto en la cabaña. Dejó fuera su traición. Dejó fuera el anillo sobre la mesa. Dejó fuera el hecho de que se había mudado al círculo de mi hermana casi antes de que el lado de mi cama se enfriara. Habló como un hombre dando contexto, no como un hombre ayudando a construir un arma. Elena lo miró con aprobación silenciosa, y por un breve segundo, vi su futuro claramente. Incluso si ganaban, nunca iban a sobrevivir el uno al otro. Las personas tan huecas eventualmente se quedan sin espejos. El juez acababa de hacer una pregunta de seguimiento sobre los documentos de la herencia cuando las puertas de la sala del tribunal se abrieron detrás de nosotros. No fue un portazo dramático. Fue un sonido simple. Bisagras, movimiento, la atención cambiando, pero todas las cabezas se giraron de todos modos. Y cuando la mía lo hizo, dejé de respirar. Mis padres estaban de pie en el umbral por unos segundos. Nada en la habitación tenía sentido. Mi madre parecía más delgada de lo que recordaba y mayor alrededor de los ojos, pero inconfundiblemente ella misma. Mi padre estaba a su lado, más erguido de lo que tenía derecho después de los meses que habíamos creído que se había ido. Margaret Holloway, la abogada de la familia, entró detrás de ellos con una expresión que parecía casi humana por primera vez desde que la había visto. Elena se puso pálida de una manera que nunca pensé posible en una mujer tan comprometida con apariencias controladas. David dio medio paso hacia atrás antes de darse cuenta de que todos podían verlo. El juez pidió orden, pero la sala ya estaba en una realidad diferente.
Mi madre prestó juramento primero porque insistió en hablar. Su voz tembló al principio, luego se estabilizó. Explicó que el vuelo desde Hawái había encontrado mal tiempo y se había visto obligado a un aterrizaje de emergencia en un área remota que desencadenó una cadena de comunicaciones, confusión legal y aislamiento médico. No pretenderé que lo entendí completamente incluso mientras lo describía. Lo que importaba era esto. Habían sobrevivido. Habían estado recuperándose. Y antes de que el proceso de corrección completo se completara públicamente, se había tomado una decisión con Margaret de seguir reteniendo esa verdad por un tiempo limitado porque mis padres ya sospechaban algo que nunca habían querido probar abiertamente. Creían que si se introducía la apariencia de desequilibrio de la herencia, las personas a mi alrededor revelarían exactamente quiénes eran. No sabía si llorar o gritar en ese momento. El alivio y la furia son primos más cercanos de lo que la mayoría de la gente cree. Mi padre habló a continuación. Admitió que el testamento que Margaret había leído no era el documento de distribución final vinculante, sino un instrumento controlado creado para revelar motivos y comportamientos bajo presión. La asignación de la mansión de Miami a Elena había sido teatro temporal. La asignación de la cabaña abandonada a mí había sido deliberada, no como castigo, sino como confianza. Los documentos en la cabaña eran reales. También lo era su valor. Mi padre dijo que él y mi abuela habían pasado años construyendo protecciones legales en torno a la tierra, las estructuras de licencia y la propiedad intelectual porque creían que el futuro a largo plazo de la resiliencia agrícola hawaiana importaba más que una venta rápida o una riqueza familiar ostentosa. Mi madre me miró directamente cuando dijo que creían que yo era la única que se detendría lo suficiente como para comprender la diferencia entre poseer algo valioso y merecer el derecho a controlarlo. La sala del tribunal estaba en silencio de una manera que nunca olvidaré. No en silencio performativo, humano. Silencio, el tipo que ocurre cuando la codicia se despoja de su disfraz en público. Margaret luego produjo registros que mostraban que ninguna transferencia final de los activos principales se había atribuido legalmente a Elena. Registros adicionales mostraban que mis padres habían monitoreado intentos de indagar en la cabaña y tenían motivos para creer que la presión externa había aumentado solo después de que comenzaran a circular rumores sobre una herencia oculta. El abogado de Elena intentó recuperarse. El rostro de David se había quedado en blanco. Mi hermana finalmente se levantó y le preguntó a mi madre cómo había podido hacerle esto. No a nosotros, a ella. Esa única frase dijo la verdad más limpiamente que cualquier paquete de pruebas. No estaba devastada porque sus padres casi habían muerto. Estaba devastada porque la prueba no la había coronado. David intentó una vez decir que solo había estado actuando basándose en lo que creía que era una preocupación legítima. El juez detuvo eso casi de inmediato una vez que se aclaró la secuencia de eventos. La demanda fue desestimada. Las acusaciones colapsaron. La expresión de Elena cambió de indignación a miedo cuando entendió que la desestimación no era el final. Era el principio. Porque una vez que se ingresó la corrección oficial y la falsa narrativa pública se desmoronó, cada declaración de patrocinio, cada publicación insinuante, cada reclamación legal y cada campaña de susurros apuntarían a la misma fuente desagradable, no a mí, a ellos. No me levanté y pronuncié ningún discurso inteligente. No lo necesité. La verdad había entrado en la sala por sí sola. Aún así, cuando la audiencia terminó y la gente comenzó a moverse, me volví hacia David porque alguna parte de mí necesitaba ver si algo humano había sobrevivido dentro de él. Me miró con la expresión atónita de un hombre que acababa de ver la escalera que estaba subiendo resultar ser pintada en una pared. Dijo mi nombre una vez. Seguí caminando. Mi madre extendió la mano para tomar la mía en el pasillo y comenzó a llorar antes que yo. Mi padre se disculpó en una voz tan baja que casi me la perdí. Ojalá pudiera decir que eso lo arregló todo. No lo hizo. Arregló la pregunta de si me había equivocado sobre mi propio valor. Y después de una vida en esa familia, eso no era poca cosa. La corrección pública llegó rápido porque tenía que hacerlo. Una vez que el registro judicial reflejó la verdad, la historia que Elena le había estado alimentando a la gente comenzó a colapsar por sí sola.
Mis padres publicaron una declaración formal a través de sus abogados primero, y luego una declaración personal más corta que se compartió lo suficientemente ampliamente como para llegar a los mismos rincones de Internet que habían disfrutado destrozándome. Explicaron que estaban vivos, que la narrativa del testamento había sido temporal e incompleta, que se habían hecho afirmaciones falsas sobre mí. Y que los activos familiares centrales vinculados a la tierra havaiana y la propiedad intelectual nunca habían estado disponibles para una división casual o explotación oportunista. No fue llamativo. No necesitaba serlo. La verdad suena diferente cuando ya no tiene que mendigar atención. Una vez que llegó la corrección, todo lo que Elena había construido sobre la implicación comenzó a volverse contra ella. A las marcas no les importan las personas superficiales. Les importa la responsabilidad inestable. Su equipo de gestión la abandonó en cuestión de días. Al principio, intentó presentarse como incomprendida, luego manipulada, luego traumatizada. Pero el problema de vivir en línea es que tus viejas leyendas se convierten en testigos. Reaparecieron clips. Publicaciones vagas sobre traición se cosieron junto a la declaración oficial que limpiaba mi nombre. Los comentarios se volvieron crueles de la manera en que solo lo pueden hacer las audiencias digitales. Las mismas personas que una vez inundaron sus publicaciones con elogios comenzaron a llamarla performativa, codiciosa y cruel. Los contratos se detuvieron, luego se cancelaron. Las invitaciones a eventos desaparecieron. Los seguidores cayeron tan rápido que dejó de publicar durante casi 3 semanas, lo que para Elena fue lo más cercano a una desaparición pública que jamás había visto. El colapso de David se vio diferente, pero lo hirió igual de profundamente porque su identidad se construyó en torno a ser tomado en serio por personas ambiciosas. Su empresa lo puso bajo revisión una vez que su testimonio, su participación personal y el aparente conflicto de intereses se volvieron imposibles de separar del escándalo público. Salieron mensajes internos durante la revisión legal de seguimiento que lo hicieron parecer aún peor. Había discutido escenarios de licencia potenciales vinculados a los documentos de Hawái antes de tener derecho legal o base ética para hacerlo. No solo había sido desleal, sino que había sido oportunista por escrito. La startup lo despidió. De repente, el hombre que una vez me miró y me llamó demasiado pequeña enviaba mensajes cuidadosamente redactados a través de contactos mutuos preguntando si estaría dispuesta a aclarar que simplemente se había visto envuelto en confusión familiar. Nunca respondí. Intentó una vez directamente. Envió un largo correo electrónico a las 2:14 de la madrugada diciendo que había estado bajo presión, que Elena lo había manipulado, que había tomado la peor decisión de su vida, que ahora veía qué tipo de mujer era realmente. Leí la primera mitad, luego la borré. Algunas disculpas no son arrepentimiento. Son solo pánico buscando un lugar más suave para aterrizar. Elena y David no duraron mucho más después de eso. Las personas que se unen a través de la traición casi nunca sobreviven a la exposición. Una vez que el dinero, la imagen y la fantasía ascendente fueron despojados, se quedaron solos con el carácter del otro. Esa es una relación corta. En cuanto a mí, pasé el primer mes después de la audiencia haciendo algo que no había hecho en años. Me volví callada a propósito, no porque estuviera escondiéndome, sino porque quería escuchar mis propios pensamientos sin la codicia de los demás que los invadiera. Mis padres y yo tuvimos conversaciones difíciles, del tipo que las familias reales evitan hasta que la vida no les deja una salida educada. Les dije lo que sus patrones habían hecho conmigo a lo largo de los años. Les dije que sobrevivir a un incidente aéreo no borraba el daño de toda una vida de desequilibrio. Mi madre lloró más de una vez. Mi padre no se defendió tanto como esperaba. Por primera vez, parecieron menos interesados en parecer buenos padres que en comprender si realmente lo habían sido. Eso importó, no porque borrara el pasado, sino porque la rendición de cuentas es la única tierra donde la confianza puede volver a crecer en algo que valga la pena conservar. Finalmente, la estructura final de la herencia se aclaró. El control legal sobre el marco de tierras protegidas, la dirección de las licencias y la propiedad intelectual asociada se puso bajo mi autoridad con estrictas disposiciones de preservación. En términos simples, tenía el poder de decidir cómo esos activos moldearían el futuro. Supe de inmediato que nunca los trataría como un jackpot. Ese nunca fue el punto.
Trabajé con asesores legales y ambientales en Hawái para fortalecer las protecciones del fideicomiso de tierras y asegurarme de que el beneficio a corto plazo no pudiera devorar la responsabilidad a largo plazo. Creé una fundación utilizando una porción limitada de los ingresos de licencias. Una rama financió programas de acceso a la educación en California y Hawái para estudiantes de comunidades con recursos insuficientes. Otra apoyó la capacitación en agricultura sostenible e iniciativas de gestión local vinculadas a la tierra que mi abuela había pasado años protegiendo. Se sintió bien. No limpio, porque nada de lo que condujo allí había sido limpio, sino bien. La cabaña en la Isla Grande fue reparada lenta y cuidadosamente. Mantuve la mayor parte de su estructura original posible. El porche ya no se hundía. Las ventanas ya no traqueteaban con cada ráfaga. El olor en el interior cambió de moho y abandono a cedro, aire salino y café por las mañanas. Se convirtió en un lugar donde la historia no se sentía como una carga. Se sentía como una responsabilidad elegida a propósito. Mis padres me visitaron la primera vez que las reparaciones estuvieron realmente terminadas. Mi madre se paró en la cocina y lloró en silencio junto al mostrador. Mi padre caminó por la línea de propiedad en silencio, luego regresó y me dijo que mi abuela habría aprobado lo que había hecho. Eso significó más para mí de lo que le dejé ver. No les voy a decir que el final es que mi familia se volvió perfecta porque eso convertiría esto en una ficción demasiado limpia para ser útil. El final real es mejor que eso. Dejé de perseguir el amor de personas que solo sabían ofrecer aprobación cuando era fácil ignorarme. Dejé de confundir la resistencia con la paz. Dejé de creer que ser buena significaba estar dispuesta a desaparecer para la comodidad de otras personas. Lo que aprendí de todo esto es algo que desearía que cada persona que alguna vez ha sido subestimada por su propia familia pudiera escuchar temprano. El dinero no construye carácter. Lo revela. El estatus no crea valores. Expone si alguna vez tuviste alguno. La educación, la empatía, la integridad y la responsabilidad hacia algo más grande que uno mismo son lo que perdura cuando la imagen se quema. Lo más valioso que me dejó mi madre no estaba escondido bajo el suelo de una cabaña en ruinas en Hawái. Fue la prueba final de que había tenido razón al proteger lo que importaba, incluso cuando todos a mi alrededor me llamaban ingenua por hacerlo. Y si hay alguna lección que valga la pena llevar de mi historia, es esta: nunca dejen que las personas que adoran las apariencias las convenzan de que sus principios silenciosos son debilidad. A veces, las personas que parecen más pequeñas en la habitación son las únicas lo suficientemente fuertes como para no vender lo que nunca debería venderse.